Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Teo Hernando de Asaja Canarias Asaja y en este vídeo te voy a intentar resumir qué es el REA. Seguramente lo has escuchado más de una vez y sabes que es una ayuda que viene de Europa y que normalmente afecta sobre todo a los ganaderos en el tema de traer pienso y forraje. En este vídeo te voy a intentar explicar de una forma muy sencilla y muy breve qué es, en qué nos afecta a todos, no solo a los productores, sino a todos como consumidores y cómo el REA se puede estar convirtiendo en un arma de doble filo, que puede ser tanto beneficiosa como perjudicial para el desarrollo de las producciones canarias locales si no se aplican correctamente tal y como rigen sus bases, que es lo que se lleva haciendo los últimos 30 años, aplicándola de una forma un poco diferente a tal y como marcan las bases. Entonces, bueno, por resumirte, el REA, que es el régimen específico de abastecimiento, es una ayuda a la importación, es decir, a traer materiales de uso de origen agroganadero, de origen agrario, hacia Canarias, desde continente o desde terceros países, para traerlos a Canarias. Y con el fin de dedicarlos a la alimentación animal y humana. Es importante recalcar que el REA procede de la PAC. La PAC es la Política Agraria Común, que es un fondo de dinero público derivado de los impuestos de todos los europeos, destinadas al desarrollo, a ayudar a la agricultura y la ganadería en Europa. En el caso de Canarias, como somos una región ultraperiférica, es decir, estamos lejos del continente, tenemos unos costes adicionales del transporte y de almacenamiento de logística que este tipo de ayudas intentan compensar. Entonces, de la PAC podemos ver que salen dos ramas, básicamente. Una rama que sería la FEADER, que a nivel nacional serían los fondos del Plan de Desarrollo Rural, el PDR, el Programa de Desarrollo Rural, y por el otro lado serían los fondos POSEI, y dentro del POSEI, que es específicamente para regiones ultraperiféricas, es decir, como Canarias. Esto no se aplica en el resto del territorio nacional. El POSEI tiene varias vías. Una es las ayudas POSEI agrícolas, que son las ayudas a la producción, al traer animales, al sacrificio de esos animales, a la producción de múltiples productos hortícolas, el tomate, papas, el vino, etcétera, etcétera. Y otra de las líneas dentro del POSEI, que como te repito está dentro de la PAC, de la Política Agraria Común, es el REA, el Régimen Específico de Abastecimiento. Lo que pretende el REA es garantizar, bueno, ya ves que está desde el 92, ahora se cumplen 30 años este mes de junio, es garantizar el suministro de productos agrícolas esenciales para las regiones ultraperiféricas, para paliar ese sobrecosto que tenemos en el transporte y en la logística, en el almacenamiento. ¿Cómo se divide este REA o cuáles son los tres principales sectores que se ven beneficiados por esta ayuda? Pues serían los productos dirigidos al consumo directo, es decir, a los consumidores, por lo tanto, los que están en los supermercados. Este es el grupo que denominamos importadores. Son productos, sobre todo de alimentación animal, como pueden ser quesos, carnes, harinas, trigo, leche y otros productos que veremos más adelante. Luego estaría también los industriales o la industria alimentaria, en la que se traen insumos de origen agroganadero para la transformación, como puede ser sobre todo la leche y las carnes. También el lúpulo, almidones, azúcares, etc. Y principalmente hablamos de los productos para el sector agrario, que se llevan más del 50% del presupuesto del REA, como veremos más adelante, y se destinan en su gran mayoría para la alimentación animal, es decir, cereales para realizar piensos y forraje como la paja o la alfalfa. Como te decía, ¿cómo se divide este dinero que es fijo todos los años del REA? En este caso, como cada año hay reuniones en las que se acuerdan presupuestos, el año pasado, en el 2021, se acordó que para el 2022 el presupuesto del REA sería de casi 62 millones. Ahí lo tienen en la pantalla, 61,91, para ser más específicos. Y este dinero que es fijo se tiene que repartir entre los tres sectores implicados. Como ven, el 51,6 se destinó al sector agrario,
el 34,19 al industrial y el 14,22 a los importadores, al consumo directo. La mesa del REA son esas reuniones que se celebran semestral o anualmente para valorar qué productos deben entrar en este tipo de ayuda y cuál va a ser su cuota. En estas reuniones, que están representantes de cada sector, en el caso del sector agrario estamos nosotros como asociación, ASAJA Canarias, ASAJA, hablamos con nuestras consejerías, nosotros por ejemplo hablamos con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, y entre las consejerías llegan a un acuerdo para celebrar ese acuerdo con presidencia del Gobierno, que es al final el Gobierno de Canarias quien determina qué es lo que se hace o no se hace con el dinero del REA. Total, que en estas reuniones se establece esa lista de productos que deben entrar en el REA, o sea, que deben recibir la ayuda, se establece qué cantidad de cada producto, qué cantidad de kilos o de toneladas, y la cuota que deben recibir por tonelada, es decir, los euros por tonelada de ayuda que van a recibir. Hay que recordar que esas ayudas son para paliar el sobrecoste del transporte y del almacenamiento. También los productos que proceden de terceros países no reciben una cuota, o sea, no reciben euros por tonelada, pero sí tienen una exención a los derechos aduaneros, es decir, que no pagan impuestos de entrada al país. Y bueno, en las bases se establecen unas medidas para garantizar que estas ayudas realmente se repercutan sobre los precios pagados por el usuario final, por el consumidor. ¿Cuáles son los principales productos que están incluidos en el REA? Pues en el sector agrario hablaríamos principalmente, concretamente en la ganadería, de cereales para la fabricación de pienso, de paja, de forraje, también de ensilados, aunque hay mucha controversia con esta partida porque tiene mucho contenido húmedo de agua. Y también se añadió el año pasado una partida para la alimentación de las abejas, para la apicultura. Para la agricultura hay una partida destinada a la importación de papas de siembra. En el caso de la industria, para la transformación, hay mucha controversia porque gran parte del dinero de la partida se destina a importar leche para uso industrial, que en su mayoría va a la fabricación de quesos y yogures, para productos lácteos. También la industria alimentaria importa bastantes carnes y luego otros productos como el almidón, el azúcar, frutas para hacer zumo, frutas concentradas, lúpulo para las cervezas, etc. Y en el caso del consumo directo, los importadores, la principal es el queso, que ahora hablaremos por qué hay tanta controversia con esta partida, la leche UHT, es decir, las leches envasadas en Tetabric que nos encontramos en los supermercados, carnes que pueden ser refrigeradas y congeladas, aceites vegetales, como también el aceite de oliva, harinas, trigo y cereales de alimentación humana, el arroz y otro tipo de productos. Bueno, ¿dónde empiezan las controversias en estas reparticiones del REA? Pues la principal controversia con la que todos los años estamos peleando, nosotros desde ASAGA, es que las cuotas, hay partidas en las que las cuotas son muy desorbitadas, son muy grandes, o sea, la ayuda que se le da por tonelada son muy dispares de unas partidas a otras. Por ejemplo, en la leche se pueden alcanzar hasta los 765 euros por tonelada en algunas partidas de leche. En el caso de, por ejemplo, de las carnes, hasta 383, en la mantequilla 391 euros por tonelada, en los quesos hasta 243 euros. Sin embargo, los aceites reciben 58. La leche en Tetabric recibe 10 euros por tonelada. Así que son precios muy dispares. Y al final, si esto es lo que pretende es cubrir el transporte y los problemas logísticos hacia Canarias, todas las partidas tienen los mismos problemas de transporte y logísticos. Por lo tanto, no entendemos por qué hay esas diferencias tan bestiales. En el caso de las partidas de uso ganadero, el máximo que siempre estamos peleando por conseguir es que en los cereales alcancen al menos los 100 euros por tonelada. Y en forraje estamos hablando de unos 50 euros, 50-58. Por lo tanto, ya ven que son unos desbarajustes, un desequilibrio bastante importante de unas partidas según se vayan a destinar a una cosa u a otra. Y es algo que no entendemos. Bueno, realmente el REA, que es de lo que estamos hablando, esta subvención europea, ¿está cumpliendo sus objetivos? ¿Está sirviendo para algo? Bueno, pues los datos que se observan, sobre todo en el número de explotaciones ganaderas, dicen todo lo contrario.
dicen que cada vez tenemos estos datos que proceden del ISTAC, que son datos públicos, todos pueden acceder a ellos, dicen que cada vez tenemos menos superficie cultivada, cada vez plantamos menos, se planta menos aquí, y muy escandalosos son los números de las explotaciones ganaderas, que en solo 6 años han cerrado el 23,4% de estas explotaciones. Hemos pasado de más de 5.000 a estar rascando las 4.000 explotaciones ganaderas en Canarias, que es muchísimo en muy poco tiempo. Han cerrado muchas explotaciones. Y además, estas explotaciones cuando cierran no vuelven a abrir, no se vuelven a recuperar, o la recuperación va a ser muy, muy costosa. Además, hay que mencionar que estos datos no están incluidos toda la influencia de la crisis sanitaria del COVID, ni mucho menos la huelga de transporte, ni mucho menos la actual crisis con Ucrania. Así que seguramente estos datos serán muchísimo, muchísimo peores cuando se actualicen. En definitiva, lo que vemos es que cada vez tenemos una mayor dependencia con el exterior. Cada vez se importan más productos de fuera y producimos menos aquí. Hay que destacar también que en los últimos 20 años la población en Canarias fija ha aumentado en casi un 25%, un 24,6%. Y la población flotante, es decir, los turistas que nos visitan, ha crecido un 50%. Hemos pasado de 10 millones de turistas a 16 millones de turistas al año. Por tanto, ha aumentado muchísimo la población, sin embargo, las explotaciones ganaderas, la producción ganadera y las producciones agrarias van cada vez a menos. Cada vez necesitamos más importaciones. Por lo tanto, obviamente, está claro, no es una cuestión que lo digamos nosotros, lo dicen los datos, obviamente los objetivos que se persiguen con el REA no se están cumpliendo. ¿Cuál es la problemática de todo esto? De que se están subvencionando productos que son competencia directa con los productos que producimos en Canarias. Por ejemplo, la industria recibe unas cuotas muy altas de sus materias primas. Como te mencionaba antes, la leche, en este caso leche en polvo, recibe cuotas de hasta 706 euros por tonelada de ayuda, que en un contenedor vienen a ser en torno a 20.000 euros de ayuda de dinero público. Además, también las carnes que se utilizan en la industria están exentas de aranceles si proceden de países terceros, que ya de por sí vienen a un precio muy, muy barato. Además, se les está subvencionando. Por lo tanto, es lógico que una empresa, una industria, prefiera este tipo de productos que de origen les viene muy barato y además les subvencionan el transporte a coger, en este caso, leche de productores de Canarias, que tienen altos costes de producción y por lo tanto siempre van a estar muchísimo más caros que este tipo de productos que además reciben, como te digo, una ayuda europea de la PAC. En el caso de la distribución, en los últimos, se puede decir, 20 años ha habido un cambio de modelo. Antes había muchas empresas de importación de productos y ahora se han concentrado en 5 empresas grandes, que son las grandes supermercados. Estas empresas se traen todos sus pedidos de forma centralizada desde la península normalmente, también desde países como Francia o Alemania, pero lo normal es que tengan sedes centralizadas en la península y desde allí se traen todas sus mercancías, incluso de sus marcas propias, sus marcas blancas, recibiendo ayudas a la importación de este tipo de subvenciones cuando no deberían. Además, se están, como te repito, subvencionando productos que son competencia directa con las principales producciones ganaderas de Canarias, como son el queso y la carne. Cabe recordar que el 75% de la cabaña ganadera de Canarias, su destino es láctea, el 75% es para producir leche. Por lo tanto, traer leche o traer queso de una forma subvencionada, cuando ya de por sí de fuera son productos mucho más baratos por sus costes de producción, porque aquí nuestros costes de producción son mayores, es traer una competencia, hacer una competencia desleal. Cabe recordar que tanto en la pandemia como en todas las crisis que se vienen sucediendo en estos años, la crisis de Ucrania, la huelga del transporte, etcétera, etcétera, los animales no han dejado de comer. Los animales tienen que comer de lunes a domingo. No se han podido acoger, como se han hecho otros sectores, a beneficios fiscales y laborales, como han podido ser los ERTES, paradas de producción, reducciones de jornada. Los animales no se han podido acoger a todas estas ayudas. Los animales han seguido comiendo de lunes a domingo. Por lo tanto, es justo y razonable que se destine a los sectores más afectados más dinero de este dinero de la PAC,
de la política agraria común en detrimento de otros sectores que sí se han podido acoger a este tipo de ayudas, por ejemplo. También cabe recordar que la partida de la alimentación, que son estas partidas que traemos con el REA, son vitales para la ganadería de Canarias, ya que suponen entre el 60 y el 70% de los costes de producción de los ganaderos, cuando no es así ni con los importadores ni con los industriales. En Canarias podemos tener otras oportunidades de comercialización para un desarrollo agrícola y ganadero con futuro, sí, pero tiene que haber una unión con el sector industrial. Y un claro ejemplo de éxito es las bolsas de ensaladas envasadas. Es un producto que se produce 100% aquí, las plantas se cultivan aquí, con agricultores o con empresas de aquí, y la industria asociada a esas producciones corta, limpia y empaqueta esas verduras y las vende y las distribuyen aquí. Por lo tanto, es un caso de éxito de la unión entre el sector agrario y el sector industrial. Pero si los insumos, si por ejemplo las lechugas o las zanahorias que trae esa bolsa, las trajeran de fuera muchísimo más baratas y además subvencionadas, lógicamente no se envasarían plantaciones de Canarias y eso limitaría el desarrollo de estas producciones. En el caso de la lechuga, ahora mismo estamos al 100% de abastecimiento de lechuga en Canarias y eso es un dato muy positivo. Pues igual que este tipo de productos, otro tipo de productos se pueden ver beneficiados de esta unión entre producciones agroganaderas e industriales, pero tiene que haber una competencia leal, no una competencia subvencionada. Por lo tanto, tiene que buscar un equilibrio entre estas ayudas a la importación de los productos y el desarrollo de las producciones locales, obviamente. Hay que ser sensible con la situación del sector y esto además es responsabilidad exclusiva del Gobierno de Canarias. Nosotros, los representantes de cada sector o incluso las propias consejerías pueden decir lo que quieran, cada uno va a tirar lógicamente a defender lo suyo, pero es el Gobierno de Canarias quien tiene la responsabilidad de sensibilizarse y de priorizar en aquellas medidas que son más beneficiosas para el desarrollo local. Como además no es que lo digamos nosotros, como es que lo marcan las bases del REA. Esto es un extracto de la última modificación que se realizó en el 2021 para el REA del 2022, lo pueden buscar en internet si quieren, es un documento público, se realizó el 30 de julio de 2021. Y en el punto número 5 dice objetivos del REA. Ahí pueden ver subrayado en rojo, que en la parte mitad del texto dice, los objetivos del REA son, el objetivo fundamental del REA es garantizar el abastecimiento de productos agrícolas esenciales para el consumo humano, la transformación o su utilización como insumos agrícolas. Cabe resaltar que es productos agrícolas esenciales. Y como objetivo específico, el REA no debe perjudicar el desarrollo de las producciones locales. Más claro no se puede decir. ¿Qué propuestas vamos a hacer desde Asaja Canarias a Asaja, como hacemos todos los años, pero este año más si cabe? Estas propuestas van a ir dirigidas al Gobierno de Canarias, que es, como te digo, el responsable último de aplicar las medidas del REA. Pues lo que le vamos a solicitar es, primero, que se cumpla con las bases del REA. Entre ellos, el punto número 5, que son los objetivos, es decir, no impedir el desarrollo de las producciones locales trayendo productos que son competencia directa, que son más baratos en origen y además subvencionándolos con el REA. Valorar la gravedad de la situación del sector ganadero con respecto a los otros sectores. Eso que comenté de los ERTE y todo eso, los ganaderos no se han podido acoger a esas ayudas. Equiparar las cuotas, que ninguna sea superior a 210 euros por tonelada, ya que es un disparate que unas partidas llegan a 700 euros y otras tengan 10 euros. Es un disparate. Eliminar las partidas que son competencia directa con los productos canarios, como son el queso, la leche UHT y las carnes. La leche UHT, que son los botes de los brick de leche envasada que venden los supermercados, la ayuda REA supone 1 céntimo por litro. Ese céntimo por litro lo pueden asumir perfectamente con los márgenes comerciales estas grandes multinacionales de la distribución, estos grandes supermercados, que además utilizan la leche como reclamo comercial. Así que pensamos que este tipo de ayudas no la necesitan y se puede dirigir ese 1.600.000 euros a sectores que sí lo necesitan realmente y que lo necesitan para su supervivencia. También pedimos que se eliminen las partidas que no son de productos de primera necesidad
y que encima se dirigen también a grandes multinacionales como el lúpulo. Las empresas cerveceras no necesitan subvenciones para estas cosas. También pedimos que se reduzcan al menos las partidas de leche en polvo que se utilizan en muchas ocasiones para la elaboración de quesos y que por tanto tiran por debajo los precios de la compra de leche de las producciones locales. Y además cabe recalcar que nosotros no estamos pidiendo que se prohíba la importación de estos productos, ni mucho menos. Cada empresa es libre de importar lo que estimen oportuno. Ahora, que no sean subvencionadas con unos fondos, con los fondos REA, que además se crearon para otros fines, y lo dicen las bases de esta subvención. No lo decimos nosotros como asociación, lo dicen las propias bases. Por lo tanto, es responsabilidad del Gobierno de Canarias cumplir, es el primer punto, cumplir con las bases del REA. Así que, bueno, espero que hayas entendido un poco mejor en qué consiste el REA, en qué nos afecta a todos como consumidores y específicamente como productores, sobre todo a los ganaderos, y que nos ayudes a reivindicar que de una vez por todas se trate de una forma justa al sector y se derive el dinero realmente a quien lo necesita. Porque lo único que tenemos que hacer es valorar y proteger lo nuestro como se merece. Así que nada más, hasta la próxima. Un saludo.